niños? Buenos días. Que me da mucho gusto verlos a través de este medio. Espero que pueda ayudarlos en sus trabajos que estamos realizando día a día. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de español. Ustedes ya comenzaron a contestar, bueno, van a iniciar a partir del día de hoy a contestar algunas cosas en su cuaderno con respecto a la encuesta. Entonces vamos a ver en primer lugar lo que es la encuesta y vamos a tratar de analizar pues qué es la encuesta, para qué sirve, cómo se presentan los resultados de esta encuesta. Esto les va a ayudar a que ustedes contesten las primeras preguntas de su trabajo que se encuentran aquí. En este caso, las preguntas son del día de hoy, 18 de mayo, y en su cuaderno van a responder estas preguntas. Así es que ustedes van a tratar de observarlas, de escribirlas en su cuaderno, y de acuerdo a lo que escuchen en este video, pues van a poder contestarlas. Entonces, pues vamos a iniciar sobre lo que es la encuesta. En primer lugar, ¿qué es una encuesta y para qué sirve? Para empezar, la encuesta son una serie de datos de la encuesta. Son una serie de datos de preguntas que se hacen a muchas personas para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. Eso es lo primero que debemos de saber. ¿Qué es una encuesta? La encuesta en sí es una serie de preguntas. ¿Cómo se presentan las preguntas? Pues normalmente en una hoja se presentan las preguntas y las personas pues las van a responder con respecto a lo que ellos consideren que sean sus opiniones o sus puntos de vista sobre un tema en específico del cual nosotros queramos saber o tener idea de lo que se está hablando. Por ejemplo, hay encuestas electorales. Por ejemplo, cuando se quiere saber qué candidato es el que va ganando en una campaña política, pues se le pregunta, oiga, ¿y usted a qué partido prefiere? ¿El PRI, el PAN, el PRD o Morena? Entonces, en ese momento, pues la persona elige lo que considere y todos estos resultados de diferentes personas se juntan pues para poder realizar un informe, que es una manera de cómo se van a presentar estos datos y se puede analizar, porque no nada más es de presentarlos así nada más, sino hay que entregar, en este caso, hay que elaborar un informe de los resultados de esas preguntas para que pues los resultados sirvan para algo bueno, ¿verdad? Normalmente, ¿en qué se realizan esas encuestas? Pues bueno, es en un papel impreso donde se recogen estas preguntas. Y pues es más o menos similar a lo que habíamos visto en esto. O sea, ustedes pueden ver aquí esta encuesta este es en un aparato electrónico, pero pues también se puede realizar así. En estos momentos, bueno, de hecho se paró por lo del coronavirus, pero en estos momentos se está haciendo una encuesta que es un censo poblacional, en donde la persona les pregunta pues cuántos hijos tiene, si cuentan con estufa, si cuentan con lavadora, si en su casa vive una o dos o tres familias, etcétera. Esto es algo que ustedes van a responder, bueno, sus papás van a responder, y todos esos datos que se están generando se van a concentrar en un informe, que es a donde queremos llegar. Entonces, ya que sabemos que es una encuesta, pues vamos a ver para qué sirven. Bueno, normalmente las encuestas no tienen una funcionalidad. Nos sirven para recopilar datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno de que se recoge la información, ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Y pues bueno, normalmente tenemos nosotros que entregar una gráfica como esta. Aquí, por ejemplo, podemos ver que se pueden presentar en tablas o gráficas. Las tablas ayudan a organizar los datos recabados y las gráficas permiten presentar los datos numéricos mediante líneas o superficies. Esto es una gráfica. Y aquí dice película preferida. ¿Qué quiere decir? Que la pregunta que se realizó para elaborar esa gráfica se le preguntó, ¿a ti cuál es la película que tú prefieres? Y aquí podemos observar que participaron varias personas
Podemos saber cuántos participaron, porque por ejemplo aquí participaron aproximadamente 16 que escogieron la película Thor, aquí a 12 que prefirieron la película Los Pitufos, a Linterna Verde la prefirieron 10 y a Crepúsculo la prefirieron 6. Si sumamos, vamos a ver cuántas personas fueron encuestadas. Pero aproximadamente yo le calculo que fueron unas 40 personas. Y ya está presentado a través de estas gráficas que ustedes ya conocen. Otra forma también de presentar las gráficas, pues es a través de tablas como esta que está aquí. Ustedes pueden observar, por ejemplo, cómo aquí se les preguntó, ¿cuál es tu deporte favorito? Esto es el resultado de una sola pregunta. Los que escogieron natación, pues de acuerdo a este conteo que realizaron, fueron 5 las personas. De fútbol fueron 8, de básquetbol fueron 3, de tenis fueron 2 y de voleibol fueron 3. Si yo me pregunto para analizar esta tabla, por ejemplo, ¿cuál es el deporte favorito de este grupo de personas? Pues inmediatamente me fijo que, por ejemplo, es el fútbol porque tiene 8 personas que lo eligieron. Y en el caso, por ejemplo, de la tabla, en la tabla, aquí podemos ver que la película que más prefirieron las personas pues fue la de Thor, porque les cogieron aproximadamente 16 personas. Entonces esta es una manera fácil y rápida de poder analizar los resultados y poder tener una idea de estos datos, poder analizar estos datos. Bueno, para continuar con nuestro trabajo, vamos a tratar de saber qué tipo de preguntas incluye una encuesta. Existen 2 tipos de preguntas. La primera tipo de pregunta que ustedes seguramente ya conocen son las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas normalmente son preguntas que se hacen de manera general en donde se les solicita una opinión a las personas. Por ejemplo, ¿qué te parece el clima de hoy? Es una pregunta. Entonces, normalmente la persona puede contestar, pues no me gusta porque, y empiezan a extender su respuesta. Este tipo de respuestas no me permite analizar o obtener un dato específico. Por lo tanto, debemos de presentar otro tipo de preguntas. Las preguntas abiertas, recuerden, son de opinión, pero el otro tipo con las cuales se conforman las encuestas son las preguntas cerradas, que esto es algo de lo que estamos aprendiendo. Las preguntas cerradas son aquellas preguntas en las que a los niños a las personas se les pregunta algo específico, algo que no pueden salirse de ahí. Por ejemplo, ¿tienes perro? Nada más hay 2 respuestas que pueden dar, sí o no. Y esos datos son tan pocos que sí se pueden utilizar para poder realizar un informe de datos o un informe a través de una gráfica. También, por ejemplo, se les puede decir otra pregunta, por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? Y le pueden dar opciones: azul, verde, amarillo, rojo, naranja. Y entonces las personas van a elegir uno de esos 5 opciones que ustedes le están dando, no más. Entonces, cuando las personas lo eligen, en ese momento ya pueden ustedes analizar estos datos y poderles elaborar un informe a través de gráficas o a través de tablas de comparación. Entonces, normalmente los 2 tipos de preguntas que existen son las abiertas y son las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son las de opinión y las preguntas cerradas son las que no permiten que una persona se explaye en su explicación. Simplemente va a contestar una u otra cosa, pero muy en específico. Estas son las preguntas cerradas. Ahora bien, ¿cómo se presenta la información obtenida? Pues bueno, como ya se los dije, cuando tenemos la información, lo presentamos a través de gráficas o lo presentamos a través de tablas como esta que está aquí. Y pues bueno, eso es todo con respecto a esta parte del trabajo. Normalmente en su trabajo de español con el que están trabajando, nos pide que van a leer un cuestionario. Dice, los maestros preguntan, de la página 127 de español. Ustedes van a analizar las respuestas escritas con números y de eso hablamos a continuación. Por lo pronto, muchísimas gracias. Bien, niños, pues bueno, ahora estamos en la segunda etapa de nuestro trabajo. El tema que ustedes van a analizar es lo siguiente:
En esta parte, bueno, primero, en nuestro plan de trabajo nos dice que van a leer el cuestionario, los maestros preguntan de la página 127 de español y vamos a analizar las respuestas escritas con números. Entonces nosotros nos vamos a nuestro libro de español, página 127, y nos vamos a esta parte que se llama Los maestros preguntan. Y dice aquí, en la escuela, los maestros querían conocer mejor a sus alumnos, así que organizaron una encuesta sobre sus características. La escuela contaba con 300 alumnos, de quienes se quería investigar 4 aspectos. Las preguntas y los resultados fueron los siguientes. Bueno, y entonces aquí están las preguntas, son 4 preguntas y 4 respuestas que dio cada alumno. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿cuántas personas integran tu familia? Y las posibles respuestas eran 2, 3, 4, 5 o más de 5. Ahora bien, si yo les pregunto, de acuerdo a la primera pregunta sobre cuántas personas integran tu familia, ¿cuántos alumnos tienen 4 personas en su familia? Bueno, pues entonces la respuesta es 96. Si yo les pregunto, de los alumnos de la escuela, ¿cuántos tienen una familia de más de 5 integrantes? Pues aquí está. La respuesta es 12. Más de 5 integrantes. Vamos a analizar ahora la segunda pregunta. Dice, ¿cuántos hermanos tienes? Y las posibles respuestas son 4. Primero, ninguno. Después, de 1 a 2 hermanos. Después, de 3 a 4 hermanos. Y después, más de 4. Si se dan cuenta, estas dos preguntas que estamos analizando son dos hasta ahorita, son preguntas cerradas. Es algo que ustedes no deben de perder de vista, son preguntas cerradas. En cuanto a cuántos hermanos tienes, ninguno, fueron 10 alumnos que son hijos únicos, nada más tienen 10 hermanos. De 1 a 2 hermanos son 52. De 3 a 4 hermanos son 179 y de más de 4 son 59 alumnos que tienen más de 4 hermanos. Posteriormente vamos a la pregunta número 3. Dice, ¿vives en la comunidad o colonia donde está la escuela? Y solamente había 2 respuestas para escoger, sí o no. También ustedes pueden observar ahí que que esta pregunta es cerrada, porque no se pueden presentar preguntas abiertas en la escuela. ¿Se imaginan si le preguntas, oye, ¿en qué colonia vives? Pues entonces, o en qué calle vives, van a tener infinidad de respuestas y va a ser muy difícil estudiarlas en una gráfica o en una tabla de datos. Bueno, de acuerdo a esto, los que viven dentro de la misma colonia de la escuela, 270 dijeron que sí y que dijeron que no fueron 30. A continuación dice el número 4. ¿Cuánto tiempo haces para llegar a la escuela? Hay 5 opciones. Menos de 15 minutos, de 15 a 30 minutos, de 30 minutos a 45 minutos, de 45 minutos a 60 minutos y más de 1 hora. Los de menos de 15 minutos, los niños son 106. Estos podríamos decir que son niños que pueden llegar temprano a la escuela. De 15 a 30 minutos que se tardan en llegar a la escuela fueron 120 niños. De 30 a 45 minutos fueron 20 niños. Y de 45 a 60 minutos fueron 14 niños. Además de más de 1 hora, pues fueron 40 niños. Si yo les preguntara, ¿qué cantidad de niños podrían llegar tarde a la escuela? Pues ustedes pueden decirme que tal vez los niños que viven más lejos, ¿verdad? Serían 40 niños que pueden llegar tarde porque pues tardan más de 1 hora en llegar a la escuela. Y pues bueno, este es el análisis que podemos hacer de esta tabla, de esta encuesta. Y los datos se encuentran aquí. ¿Y cómo se pueden presentar estos datos? Pues bueno, eso va a ser un tema para la próxima clase. Por lo pronto, muchas gracias, me dio mucho gusto saludarlos y nos vemos en la clase de matemáticas. Hasta pronto.